Hola, bienvenidos a nuestra comunidad. Hoy la bendición de Dios será derramada sobre todos nosotros. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. El diseño original de Dios, creación y sexualidad. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué sentimos deseo? ¿Por qué el cuerpo humano fue diseñado con una capacidad tan profunda de conexión, atracción y placer? ¿Es eso solo biología, o hay algo más? Para encontrar las respuestas, no podemos comenzar por los tabúes, ni por las prohibiciones. Tenemos que ir al principio, literalmente, al Génesis. Allí, en los primeros capítulos de la Biblia, descubrimos que la sexualidad no fue un error, ni una consecuencia del pecado. Fue parte del diseño original de Dios. La Biblia declara que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y cuando los vio juntos, declaró, esto es bueno, en gran manera. En el Edén, antes del pecado, antes de la culpa, antes de la vergüenza, ya existía el sexo. Pero no como lo entendemos hoy, fragmentado por la cultura y cargado de distorsiones. Era una expresión de unidad, de entrega, de amor puro. Génesis 2:24 lo dice con una sencillez poderosa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese una sola carne no es solo físico, es espiritual, es emocional. Es una fusión sagrada, donde dos almas se convierten en una historia. El sexo, entonces, no es solo placer. Es pacto. Es comunión. Es símbolo de algo mucho más grande, el amor fiel de Dios por su creación. En otras palabras, el sexo no es sucio. Es santo. Pero, algo pasó. Porque hoy, cuando hablamos de sexualidad, lo último que pensamos es en pureza o santidad. Lo asociamos con culpa, con pecado, con escándalos, incluso con traumas. Entonces, ¿qué ocurrió con ese hermoso diseño original? Lo que ocurrió fue una fractura, una distorsión, una elección que lo cambió todo. Porque, después del Edén, entró en escena un nuevo actor, el pecado. Y con él, la sexualidad cambió de forma. Pero antes de avanzar, debemos tener algo claro. Dios no creó el sexo para ser escondido ni avergonzado, sino para ser disfrutado dentro de un marco de amor, compromiso y propósito. Esa era su intención desde el inicio. Y ahora, para entender cómo ese diseño se rompió, y qué consecuencias trajo esa ruptura para la sexualidad humana, debemos adentrarnos en el segundo capítulo de esta historia, cuando el deseo se desvió. El pecado y la distorsión del deseo. El Edén era un lugar perfecto. No había muerte. No había vergüenza. No había traición. Adán y Eva estaban desnudos, y no se avergonzaban. Pero entonces, una voz serpenteante susurró una mentira. ¿De verdad Dios dijo? Y con esa duda, se encendió la chispa que rompería todo. El pecado no comenzó con violencia o con odio. Comenzó con una desobediencia, y con un deseo mal dirigido. Eva tomó el fruto. Adán la siguió. Y en un instante, la comunión con Dios se quebró. Y de inmediato, algo se rompió también en ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Por primera vez, se sintieron expuestos, vulnerables, y lo que antes era pureza, ahora les parecía vergüenza. Aquí ocurre algo que marcó la historia humana. El deseo, que había sido santo y orientado al amor, se volvió egoísta. Ya no se trataba de dar, sino de poseer. Ya no se trataba de amar, sino de usar. El cuerpo, que había sido símbolo de comunión, empezó a ser instrumento de poder, de manipulación, de idolatría. La distorsión fue tan profunda, que pronto en la historia bíblica vemos violencia sexual, poligamia, abuso, deseo descontrolado, y un largo camino de confusión. Y sin embargo, Dios no se dio por vencido. A lo largo de la historia de Israel, Dios comenzó a establecer límites. No como castigos, sino como cercas de protección. Como un padre que ama y busca preservar a sus hijos del fuego. Por eso, en la ley que dio a Moisés, Dios puso mandamientos claros. No cometerás adulterio. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No descubrirás la desnudez de tu pariente cercano. Y muchos más. Pero no eran reglas frías. Eran recordatorios de que el deseo debía volver a su propósito original. Porque Dios no está en contra del deseo. Está en contra de que el deseo nos controle. Él quiere que el deseo sea redimido, sanado, orientado al amor verdadero. Sin embargo, el corazón humano no cambia fácilmente. Y generación tras generación, el pueblo luchaba con la misma raíz, el deseo desordenado. El anhelo que no se somete a Dios.
Y es ahí donde entra nuestro siguiente capítulo, los mandamientos, la pureza y el control del deseo. ¿Puede un ser humano aprender a dominar sus pasiones, en lugar de ser dominado por ellas? Lo descubriremos. Ahora. Mandamientos, pureza y control del deseo. Después de la caída, el deseo ya no fluía naturalmente hacia el amor, la entrega o la comunión. Fluía hacia el ego. Y eso hizo necesario un nuevo elemento en la historia, la ley. Dios, al formar un pueblo para sí, Israel, no solo les dio una tierra, les dio una forma de vivir. Y dentro de esas instrucciones, la sexualidad ocupaba un lugar sagrado. No como algo a reprimir, sino como algo a proteger. Los mandamientos sexuales en la Biblia no son caprichos. Son como señales en un camino estrecho. Si las ignoras, puedes perderte. Dios sabía que el deseo, sin dirección, puede convertirse en una fuerza destructiva. Por eso, la ley estableció fronteras claras. No cometerás adulterio. No te echarás con varón como con mujer. No descubrirás la desnudez de tu hermana, de tu tía, de la mujer de tu padre. Estos mandatos, escritos en Levítico, Deuteronomio, Éxodo, hablaban no solo de actos, sino de corazones. Dios no buscaba simplemente una sociedad más ordenada. Buscaba hombres y mujeres capaces de dominar sus impulsos y elevarlos hacia el amor verdadero. Pero, aún así, la ley externa no podía cambiar el corazón. Por eso, cuando Jesús aparece, Él no suaviza las reglas, las profundiza. Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27-28. ¡Wow! Jesús no está hablando solo de conducta, está hablando de intención. No se trata solo de lo que haces con tu cuerpo, sino de lo que acaricias en tu mente, de lo que permites en tu imaginación, de lo que alimentas en tu alma. Esto cambia todo. La pureza ya no es solo evitar actos, es cultivar una visión. Una forma de mirar al otro con respeto, con dignidad, no como objeto, sino como imagen de Dios. Y si eso parece imposible, Jesús ofrece algo más que reglas, ofrece poder. Poder para dominar el deseo, para transformar la mente, para vivir de forma contracultural en un mundo que promueve el desenfreno. Y ese poder no es teórico, es real. Pero antes de hablar de libertad, tenemos que mirar de frente al problema. ¿Qué ocurre cuando el deseo desbordado no se frena? ¿Qué pasa cuando los límites de Dios se cruzan una y otra vez? En el siguiente capítulo, veremos las consecuencias de ignorar la pureza. Y como la fornicación, la prostitución y la inmoralidad sexual marcaron no solo vidas individuales, sino naciones enteras. Fornicación, prostitución y desviaciones morales. El deseo, cuando no es guiado por el amor ni limitado por la verdad, se transforma en una fuerza capaz de destruir lo más sagrado. Y a lo largo de las Escrituras, vemos con claridad lo que ocurre cuando el ser humano decide vivir según sus pasiones. La Biblia no esconde la realidad. Habla de fornicación, de prostitución, de relaciones sexuales degradantes, de pueblos enteros hundidos en inmoralidad. Ciudades como Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolos del desenfreno. No era solo el acto sexual, era el desprecio total por la dignidad del otro. La lujuria se volvió ley. La violencia sexual, cultura. Y no solo en las naciones paganas. Israel, el pueblo elegido, también cayó muchas veces en prácticas sexuales impuras. En Números 25, por ejemplo, se relata cómo los israelitas se unieron sexualmente con mujeres moabitas en medio de rituales paganos. ¿El resultado? Una plaga devastadora y la ira de Dios encendida. Los profetas no se quedaron callados. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos denunciaron el pecado sexual como una forma de infidelidad espiritual. La idolatría y la inmoralidad iban de la mano. Cuando el corazón se aleja de Dios, el cuerpo le sigue. Y luego, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo retoma este tema con una fuerza extraordinaria. Escribe a los Corintios, una ciudad famosa por su libertinaje sexual, y les dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6, 13-15. Pablo no está siendo anticuado. Está defendiendo el valor del ser humano. Para él, fornicar no es solo tener sexo fuera del matrimonio, es profanar algo que fue creado para el pacto, para el amor verdadero. Y luego lanza una advertencia que no se puede ignorar. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9-10. Estas palabras no son para condenar, son para despertar.
porque la inmoralidad sexual no es un juego. No es una etapa. Es una trampa. Pero atención, la Biblia también ofrece esperanza. Después de esa lista de pecados, Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. 1 Corintios 6:11. Eso significa que hay perdón. Hay restauración. Y sí, hay cambio. Pero para eso, también debemos hablar de uno de los temas más delicados de todos. Uno que ha sido fuente de debate, dolor y confusión, la homosexualidad y las pasiones contra naturaleza. ¿Es realmente pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos entenderlo? Ese es nuestro siguiente paso. Homosexualidad, pasiones y tensiones en la Biblia. Llegamos a una de las partes más complejas, sensibles y necesarias de esta historia. La homosexualidad. Un tema que no solo divide opiniones, también toca identidades, heridas y preguntas profundas sobre el amor, el deseo y Dios. Pero antes de emitir juicios, debemos hacer algo esencial. Escuchar. Escuchar lo que dice la Biblia. Y también, escuchar el corazón humano. La Escritura no ignora la homosexualidad. De hecho, la aborda de forma directa. En el Antiguo Testamento, en Levítico 18:22, Dios le dice a su pueblo, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esta palabra, abominación, puede sonar fuerte, y lo es. Pero también refleja una separación profunda entre el diseño original de Dios y lo que el hombre ha hecho con su deseo. Ahora bien, es en el Nuevo Testamento donde el tema adquiere una dimensión aún más clara, especialmente en la carta de Pablo a los Romanos. Allí, en el capítulo 1, el apóstol describe lo que ocurre cuando la humanidad se aleja del Creador y comienza a adorar a la creación. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Romanos 1, 26-27. ¿Es esto una condena a las personas? No. Es una denuncia a una cultura que ha puesto el deseo por encima del diseño. Pablo no está diciendo, tú eres peor que yo. Está diciendo, todos hemos desviado el propósito original de Dios. Porque no olvidemos, en esa misma lista, Pablo menciona también a los chismosos, a los soberbios, a los desobedientes a los padres. Y luego sentencia, todos han pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí es donde entra la tensión. Muchos dirán, ¿y qué pasa con quienes sienten atracción por el mismo sexo desde siempre? Es una pregunta válida y humana. La Biblia no niega la existencia del deseo. Lo que hace es establecer una diferencia entre sentir y actuar, entre la tentación y la decisión. Jesús mismo fue tentado, pero sin pecado. Y a todos, heterosexuales o homosexuales, se nos llama a lo mismo, a tomar la cruz, a morir a nosotros mismos, y a vivir para Él. Esto no se trata de orientación. Se trata de obediencia. No se trata de identidad sexual, sino de identidad en Cristo. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Con la ayuda del Espíritu Santo, con comunidad, con verdad y con gracia. Porque el Evangelio no es cambia para que Dios te ame. Es Dios te ama, por eso te transforma. Y para entender cómo se vive esa transformación, necesitamos mirar de nuevo al corazón del plan de Dios. El matrimonio, el pacto, la fidelidad. Porque el diseño original de Dios no se ha cancelado. Solo espera ser restaurado. Y es precisamente eso lo que veremos en el siguiente capítulo. El matrimonio y la fidelidad, historias de éxito, y también de fracaso. El matrimonio y la fidelidad, historias de éxito y fracaso. El matrimonio, esa palabra que hoy muchos temen, otros cuestionan, y unos cuantos aún valoran profundamente. Pero para Dios, el matrimonio no fue una invención cultural ni una costumbre social. Fue, desde el principio, un reflejo de su propia naturaleza, un pacto, un compromiso, una fidelidad que trasciende las emociones del momento. Por eso, a lo largo de la Biblia, el matrimonio es presentado como algo sagrado. Tan sagrado, que Dios lo usa para ilustrar su amor por su pueblo. Dios es el esposo fiel. Israel, la esposa infiel. Y sin embargo, Él no deja de amar. En esta historia, encontramos relatos conmovedores de fidelidad. Como José, el joven justo, que ante la seducción de la esposa de Potifar, prefirió huir medio desnudo que traicionar a Dios y al marido de ella. O como Oseas, el profeta que, obedeciendo a Dios, se casa con una mujer infiel, y la perdona una y otra vez, mostrándonos el escandaloso amor de Dios por nosotros. Pero también encontramos,
los fracasos. Y no pocos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con Betsabé, y luego orquestó la muerte de su esposo. Ese acto desató una cadena de tragedias en su familia: incesto, traición, asesinato. Salomón, el rey más sabio, tuvo cientos de esposas y concubinas, y su corazón fue arrastrado tras los ídolos de ellas. La poligamia, aunque registrada en la Biblia, siempre viene acompañada de caos familiar y dolor, porque cuando el sexo se separa del pacto, el amor se fragmenta, y el alma se resiente. El matrimonio bíblico no es perfecto, pero sí es profundo. No se basa en la emoción del momento, sino en el compromiso diario. No es un contrato que se rompe cuando las cosas van mal. Es un pacto que se sostiene aún en medio de la prueba. Por eso, Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No es una amenaza, es una advertencia, pero también una invitación a vivir el matrimonio como lo que fue diseñado para ser: una alianza de amor, respeto, entrega y santidad. Y aunque el mundo diga lo contrario, el plan de Dios sigue vigente. Porque el matrimonio es el único lugar que Dios bendijo para que el sexo florezca en toda su plenitud. Allí, la intimidad no es vergüenza, es celebración. No es transacción, es comunión. Y es ahí donde nos dirigimos ahora. Porque si el sexo fue creado por Dios, ¿cómo se ve cuando se vive en el contexto correcto? Prepárate. En el próximo capítulo veremos cómo el sexo, dentro del matrimonio, no es pecado, es un regalo sagrado. El sexo como don sagrado en el matrimonio. Por siglos, el sexo ha sido malinterpretado. Algunos lo han convertido en objeto de consumo. Otros, en fuente de culpa. Y unos cuantos, simplemente lo han ignorado, como si fuera algo que no se puede hablar con honestidad y madurez. Pero la Biblia no guarda silencio, y mucho menos lo trata como tabú. La verdad es que el sexo, vivido dentro del matrimonio, no solo es permitido por Dios. Es bendecido, es celebrado, es santo. Dios no se escandaliza con la intimidad conyugal. Él fue su autor, y lo pensó como una expresión profunda de amor, unidad y deleite mutuo. En 1 Corintios 7, Pablo lo dice con claridad: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco el marido sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este no es un texto sobre control, es un texto sobre entrega mutua, sobre dos personas que, en el contexto del pacto, se convierten en un solo cuerpo, donde no hay temor ni competencia, sino confianza, donde el cuerpo del otro es un regalo, no un trofeo, donde el placer no es egoísmo, sino un acto de amor. Y si alguna vez pensaste que la Biblia es fría o distante sobre este tema, te invito a leer el Cantar de los Cantares, un poema erótico, apasionado, lleno de metáforas que celebran el deseo entre esposos. Béseme con los besos de su boca, tus caricias son mejores que el vino. Cantares 1:2. Allí no hay culpa, no hay pudor enfermizo, hay una alegría limpia, una pasión sin miedo, porque cuando el sexo se vive en el marco del amor fiel, deja de ser algo que oculta la luz, y se convierte en algo que refleja la gloria de Dios. El placer no es pecado. Lo que es pecado es separarlo del compromiso, del pacto, de la responsabilidad emocional, espiritual y física que implica unirse a otro ser humano. Por eso, el matrimonio no es solo un papel. Es un espacio seguro donde el alma puede abrirse por completo, donde el cuerpo no es instrumento de uso, sino expresión de amor. Y en ese contexto, el sexo no solo une, también sana, afirma, consuela y crea vida. Sin embargo, no todo fue vivido así en los tiempos bíblicos. También hubo otra cara de la historia: el concubinato, la poligamia, las uniones impuestas por poder y conveniencia. ¿Por qué la Biblia menciona estas prácticas? ¿Las aprueba? ¿Las tolera? ¿Las corrige? Para responder a eso, debemos dar el siguiente paso en nuestra historia: concubinato, poligamia y normas sexuales en el mundo bíblico. Porque entender lo que Dios permitió, no siempre significa que fue lo que Él quiso. Concubinato, poligamia y normas sexuales. Si has leído la Biblia con atención, seguro te has hecho esta pregunta: ¿por qué tantos personajes bíblicos tuvieron múltiples esposas o concubinas, si Dios había establecido desde el principio que los dos serían una sola carne? ¿Acaso la poligamia fue parte del plan divino? ¿Acaso Dios aprobó el concubinato? ¿No es contradictorio? La respuesta es más profunda de lo que parece. Dios,
al relatar la historia humana en la Biblia, no oculta los errores de sus protagonistas. Y eso es clave. La Biblia no es un libro que edulcora la realidad. Es un libro honesto. Muestra al ser humano tal como es, complejo, contradictorio, y muchas veces desviado del diseño original. Sí, Abraham tuvo una concubina, Agar. Sí, Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Sí, David tuvo múltiples mujeres. Y Salomón llegó al extremo, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Pero qué resultado tuvo todo esto? Caos, celos, envidias, hijos en disputa, fracturas familiares. Y en el caso de Salomón, una lenta pero clara apostasía. Sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. 1 Reyes 11:4. Dios nunca bendijo la poligamia como ideal. La toleró, pero cada relato bíblico que la incluye también revela sus consecuencias. En realidad, desde el principio, el diseño fue claro. Adán y Eva. No Adán, Eva y Lilith. Una sola pareja. Una sola carne. De hecho, cuando Jesús es preguntado sobre el divorcio, él responde citando el Génesis. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y los dos serán una sola carne? Mateo 19, 4-5. Jesús no se basa en la cultura de la época. Se basa en el diseño original. 1 para 1. En amor. En pacto. En fidelidad. El problema es que el ser humano, influenciado por el poder, la ambición y los impulsos, normalizó prácticas que Dios nunca aprobó. El concubinato, donde las mujeres eran tratadas muchas veces como propiedad, no refleja el corazón de Dios. La poligamia, aunque presente en el texto bíblico, siempre fue una desviación, no un mandato. Dios no cambia con la cultura. La cultura debe ser redimida por Dios. Y esto nos lleva a una reflexión poderosa. ¿Cómo vemos hoy el cuerpo del otro? ¿Como un objeto que se puede usar, cambiar, descartar? ¿O como un templo que merece respeto y honra? La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente al siguiente capítulo. Uno que nos recuerda que el cuerpo no nos pertenece, que fue creado para glorificar a alguien más, y que la sexualidad, vivida con reverencia, empieza con reconocer el valor del cuerpo. En el próximo segmento veremos lo que significa que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por qué eso cambia todo. El cuerpo como templo, respeto y responsabilidad. Hasta ahora hemos hablado del deseo, del matrimonio, del pecado y del diseño divino. Pero hay una verdad que lo atraviesa todo. Una verdad que, si la entendemos, puede cambiar radicalmente la forma en que vivimos nuestra sexualidad. Tu cuerpo no es tuyo. Suena fuerte, ¿verdad? Vivimos en una cultura que nos dice, haz lo que quieras con tu cuerpo, es tuyo, tú decides. Pero la Biblia tiene una visión muy distinta, y mucho más elevada. En 1 Corintios 6, 19-20, el apóstol Pablo hace una declaración contundente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Esto no es represión. Esto es dignidad. Tu cuerpo no es un objeto, ni un instrumento para satisfacer deseos momentáneos. Tu cuerpo es templo, un lugar sagrado, una morada viva del Dios que te creó, te redimió y te habita. ¿Y qué se hace en un templo? Se adora, se cuida, se respeta, no se profana. Cuando entendemos que cada parte de nuestro ser, mente, alma, emociones, sexualidad, está conectada al propósito eterno de Dios, entonces dejamos de usar el cuerpo como moneda de cambio, y empezamos a vivir como hijos e hijas amados. Y esto no solo aplica al que peca, también al que ha sido herido, a quienes han sido usados, abusados, manipulados sexualmente. Dios no solo quiere sanar el alma, quiere restaurar también la imagen del cuerpo, porque lo que Él creó con propósito, el mundo no tiene derecho a dañar, y lo que el pecado corrompió, Cristo puede redimir. Por eso, cada decisión que tomamos con nuestro cuerpo tiene peso eterno. No se trata de reglas religiosas. Se trata de adoración. ¿A quién estás adorando con tus elecciones? ¿Quién está reinando en tu cuerpo? ¿Tú o Dios? Y eso incluye la manera en que nos relacionamos con otros. El respeto al cuerpo del otro es inseparable del respeto al propio. No se puede amar al prójimo si se le usa. No se puede honrar a Dios si se deshonra su templo. La buena noticia es esta. No importa cuán lejos hayas ido, cuántos errores hayas cometido, o cuántas cicatrices lleves en el cuerpo o en el alma. Dios puede restaurarte. Tu cuerpo, aunque herido, puede volver a ser santo.
Y eso nos lleva al final de esta historia. Un cierre que no es solo conclusión, sino invitación. ¿Cómo podemos vivir la sexualidad bíblica hoy? En un mundo que lo confunde todo, ¿se puede vivir con claridad, libertad y amor verdadero? Sí. Y ese es el mensaje final. Conclusión. La sexualidad bíblica hoy. Después de todo lo que hemos visto, el diseño, la caída, las leyes, el pacto, los errores y la redención, tal vez surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo vivir la sexualidad bíblica hoy? En un mundo donde el sexo se ha vuelto espectáculo, donde el amor se confunde con deseo, donde la identidad se ha vuelto una etiqueta, ¿todavía tiene sentido hablar de pureza? ¿De pacto? ¿De santidad? La respuesta es sí, y no porque sea fácil, sino porque es verdad. La sexualidad bíblica no es una prisión, es libertad, no es represión, es redención, no es miedo, es propósito. Vivir la sexualidad según la voluntad de Dios no significa eliminar el deseo, significa ordenarlo, colocarlo en el contexto para el cual fue creado, el amor comprometido, fiel y sacrificial. Y no, esto no es solo para matrimonios. También es para solteros, viudos, jóvenes, adultos, todos. Porque la pureza no es una temporada, es una forma de ver la vida. Es decidir que el cuerpo no se rinde al capricho del momento, sino al llamado eterno de Dios. Hoy, el mundo promueve una sexualidad sin límites, sin consecuencias, sin alma. Pero Dios sigue llamando a una generación que le crea, que no se avergüence de vivir diferente, que entienda que ser anticultural no es ser anticuado, sino ser fiel a la verdad que no cambia. Tal vez tú has caído, tal vez llevas cicatrices, tal vez crees que ya no hay vuelta atrás. Pero escúchame bien. Dios no cancela a los caídos, los restaura. Él no busca perfectos, busca rendidos. Y en Cristo, hay gracia suficiente para comenzar de nuevo. Porque la historia de la sexualidad en la Biblia es, en realidad, la historia del corazón humano. Un corazón que fue creado para amar, que se desvió, pero que puede volver al Padre. Y cuando eso ocurre, el cuerpo, el deseo, el alma, todo encuentra su lugar. Así que hoy, no te conformes con una versión barata del amor. No cambies el diseño de Dios por la imitación del mundo. Vive con propósito. Ama con pureza. Entrega tu cuerpo y tu vida al único que puede hacerte completo. Porque cuando Dios redime tu sexualidad, también redime tu historia.